Buenos días, bienvenidos a la sesión hospitalaria de hoy. Carlos Ojeda, adjunto de Medicina Preventiva, nos va a hablar sobre Shingrix, vacuna preventiva frente al herpes zóster. Vamos a dar inicio. Buenos días a todos. Bueno, pues nada, como ya os ha comentado mi compañera, vamos a hablar sobre la vacuna que estamos poniendo actualmente aquí ya en el hospital para prevenir el herpes zóster. Bueno, este es el índice de la sesión de hoy. La he dividido en tres partes. La primera de ellas, bueno, pues hablar un poco de la patología que es el herpes zóster. La segunda parte va a versar sobre la vacuna que estamos poniendo. Y la última parte, bueno, pues dar unas pequeñas pinceladas sobre lo que estamos realizando en nuestra consulta. Bueno, lo primero de ello, hablar un poco de qué es el herpes zóster. Como sabréis, bueno, pues es una enfermedad neurocutánea que se produce por la reactivación del virus de la varicela zoster, que una vez que se produce una primoinfección, pues sí disminuye lo que sería la inmunidad celular, que es su principal factor, su principal causa, produciría esa reactivación. ¿A qué se puede deber este descenso de la inmunidad celular? Bueno, pues por una parte sería el envejecimiento celular, la inmunosenescencia, y por otra parte a estados de inmunosupresión, que se pueden dar por patologías crónicas, bueno, ahí tenemos la diabetes mellitus, también el EPOC, la enfermedad cardiovascular, el VIH, o también por la utilización de tratamientos inmunosupresores, que puede ser para enfermedades crónicas, también inmunitarias, y también el uso de los trasplantes, ¿vale? Los tratamientos inmunosupresores para los trasplantes. Bueno, la clínica del herpes zóster, la afectación más frecuente suele ser 1 a 3 dermatomos, destacando principalmente la región del tórax y también la afectación en la cara, principalmente la región ocular, y consta de varias fases que duran de 2 a 6 semanas. La primera de ellas sería dolor, picor o parestesia, seguida de una erupción papular con dolor agudo, y a partir de esta fase aparecen las vesículas y finalmente se resuelve este cuadro apareciendo las vesículas, se transforman en costras, y hay que destacar que en ese último, estas dos últimas fases es cuando se puede producir principalmente la capacidad transmisora del virus de la varicela a otras personas. Por lo tanto, hasta que no se resuelve el cuadro, estos pacientes pueden contagiar a otros. El cuadro generalmente dura de 2 a 6 semanas, como he explicado. Ahora bien, hay casos, como pueden ser las complicaciones en la neuralgia posherpética, que el cuadro puede durar más de 90 días desde la aparición del herpes zóster. Y otras complicaciones que también se pueden dar, principalmente si afecta a la región de la cara, a la región ocular, puede ser un herpes zóster oftálmico, que puede producir queratitis, conjuntivitis o incluso glaucoma. Se puede desencadenar, esto puede llevar a cicatrices en el globo ocular y puede producir una ceguera. Estamos hablando de que al final no es una patología que pueda producir mucha mortalidad, pero sí es verdad que el nivel de la calidad de vida de los pacientes que sufren esta patología es bastante elevada. Y en cambio, bueno, y también a mayores, si estos pacientes tienen factores de riesgo, pues puede ser, por ejemplo, principalmente por tratamientos o por situaciones en las cuales la inmunidad celular es realmente baja, se puede producir un herpes zóster diseminado, incluso cuadros de mielitis, encefalitis o parálisis de los nervios craneales. Bueno, aquí solamente he dejado unas pequeñas imágenes. La primera que tenéis ahí, bueno, pues sería un herpes zóster un poco más controlado. La segunda de arriba es un paciente VIH, que en este caso ya sí que tiene un herpes zóster más diseminado, como podéis ver. Y la de abajo es un paciente que tiene un herpes zóster oftálmico, le está afectando casi la región ocular y ya está. Bueno. En cuanto a la carga de la enfermedad, bueno, es una enfermedad que en los últimos estudios que hay de vigilancia epidemiológica realizados por el Centro Nacional de Epidemiología, en el estudio que hay de 1998 hasta 2018, destacan que en los últimos 4 años la incidencia de los casos de herpes zóster ha aumentado. Casi estamos ya en los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Y además, no solamente está aumentando, sino que este aumento de la incidencia se produce en las personas que son mayores de 45 o 50 años. Destacando que casi el 70% de los casos se produce a partir de esta franja de edad. Y al igual que se produce el mayor número de casos en esa franja de edad, también se produce el mayor número de hospitalizaciones por neuralgia posherpética, es decir, por complicaciones debidas al herpes zóster. ¿Qué tenemos para ello? Bueno, pues para combatir el herpes zóster hay 2 vacunas. La primera de ellas es Zostavax, que se aprobó por la EMA, por la Agencia de Medicamento Europeo, en 2006. Es una vacuna de virus vivos atenuados y es una única dosis. El problema de esta vacuna es que al ser de virus vivos atenuados está contraindicada en personas inmunodeprimidas. En cambio, Shingrix, que se aprobó por la EMA en 2018,
Es una vacuna recombinante ayudada. Esto quiere decir que tiene, por una parte, el antígeno sería la glicoproteína E y por la otra parte el sistema adyuvante, que es el AS01B. La pauta de esta vacuna son 2 dosis. La primera se pone nada más iniciar el tratamiento, la siguiente tenemos un espacio de 2 a 6 meses para ponerla. Y lo bueno de esta vacuna es que se puede administrar en personas con enfermedades o tratamientos inmunosupresores. Bueno, la composición de esta vacuna. Esta vacuna está diseñada para inducir respuestas humorales y celulares antígeno específicas en individuos que tienen una inmunidad preexistente al virus de la varicela zóster. Esto es muy importante, que luego lo vamos a ver. Por otra parte, es una vacuna, como he dicho, recombinante de subunidades. Por una parte tenemos el componente antigénico, que es la glicoproteína E, y luego el sistema adyuvante, que lo que hace es que facilita el reclutamiento y la activación de las células presentadoras de antígenos. ¿Para qué persona está indicada estas vacunas? Bueno, por una parte adultos de mayores de 50 años y por otra parte adultos mayores de 18 años con mayor riesgo de herpes zóster, que ahora vemos quiénes son. Y la pauta de vacunación, existen 2 pautas. La general, la clásica, son 2 dosis de 0,5 mililitros. La primera se pone, la pauta es 0,2,6, es decir, que el espacio que tiene que haber entre la primera y la segunda dosis puede ser de 2 a 6 meses. Y la pauta acelerada, el espacio se acorta, es decir, sería un tiempo de 4 semanas o lo que es lo mismo, un mes. La vía de administración, bueno, pues intramuscular y se pone en el deltoides. La evidencia científica que hay, los ensayos clínicos que se han realizado para ver las indicaciones de esta vacuna son los siguientes. Por una parte, tenemos la de los adultos de 50 años y por otra parte, los adultos mayores de 18 años que tienen ciertos factores de riesgo. En los primeros estudios, para los mayores de 50 años, bueno, pues son 2. Tenemos el COE50 y el COE70. Son estudios de fase 3, ya se está utilizando en población, se mide ya la eficacia comparado con otro tratamiento, en este caso es con el placebo, son aleatorizados, doble ciego y son multinacionales. Se han realizado estudios tanto aquí en hospitales de España, en la Comunidad de Madrid, en Sevilla también, en Barcelona, en el Valdebrón y bueno, están controlados por placebo. El tamaño muestral de estos estudios es bastante alto, estamos hablando que en el COE50, que es para adultos mayores de 50 años, estamos hablando de una muestra de más de 15.000 adultos y en el de los mayores de 70 años de casi 14.000. Los resultados que arrojaron estos estudios son los siguientes. Como podéis ver, bueno, la eficacia de la vacuna, que queda ahí a margen derecha de la tabla, es muy alta. Estamos hablando de más de un 95% para el estudio COE50. Y en cualquier franja etaria que se estudió también es bastante alta. Y luego también se realizó un análisis agrupando los resultados del COE50 con el COE70. Posteriormente os voy a enseñar los del COE70. Y también se vio que en el conjunto que hemos comentado, que el 70% de los casos del herpes zóster se produce, pues la eficacia vacunal frente a lo que es el herpes zóster es bastante alta. Estamos hablando de más de un 90%. Frente a la neuralgia posherpética, más de lo mismo. Bueno, en este caso no evidenciaron ningún caso de neuralgia posherpética y en el estudio agrupado, en este caso sí que lo observaron. Esto es porque los mayores de 70 años, la eficacia de la vacuna, no sé si se verá bien, en la tabla está en la parte de abajo, sí que fue un poquillo menor. Y estamos hablando que en el grupo etario de mayores de 80 años, solamente la eficacia vacunal fue de un 71%. En cuanto a la seguridad de la vacuna, bueno, pues destacar que sí que registran efectos adversos, como cualquier otra vacuna que se pone, pero aquí hay que destacar que puede haber efectos adversos locales o efectos adversos sistémicos. Y de los que relacionaron ellos que fueran ya graves y relacionados con la vacuna, destaca que en el grupo del herpes zóster que se vacunó solamente registraron 12 efectos adversos relacionados con ella. Destacan bueno, pues casos de linfadenitis, de colitis ulcerosa, de pancreatitis aguda, infarto de miocardio, un herpes zóster oftálmico también se produjo, o también asociaron a leucemia mieloblástica aguda. Esto es respecto a los adultos de más de 50 años. ¿Pero qué pasa con los adultos mayores de 18 años? Bueno, pues estos estudios que se realizaron, lo primero antes de ir viendo uno por uno, de manera rápida, tienen una heterogeneidad de pauta vacunal. Como ahora veremos, hay unos que utilizan 2 dosis, otros que utilizan 3 dosis. Otra también de las cosas es que hay una heterogeneidad de objetivos. Es decir, ¿qué es lo que se está midiendo? Por una parte, se evidenció la respuesta inmunitaria humoral, por otra parte, la respuesta inmunitaria celular. También se realizaron estudios de seguridad para evidenciar efectos adversos y también en algunos otros se estudió la eficacia de esta vacuna frente al herpes zóster y la neuralgia posherpética.
Los grupos de riesgo que voy a comentar, los estudios, son 4. Tenemos el trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas, en el caso de los tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia, en el trasplante renal y también en el VIH. Bueno, el primero de ellos, en el trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas, se puso, la pauta fueron 2 dosis. La primera de ellas fue entre los 50 y 70 días del trasplante y la siguiente fue al mes de la primera dosis. El tamaño muestral fueron de 1.846 pacientes y la mediana de seguimiento fue de 21 meses. Los resultados que arrojaron fueron los siguientes. Bueno, la eficacia vacunal frente al herpes zóster, casi un 70%, pero eso fue en la mediana de seguimiento, es decir, en casi los 2 años. Pero sí que evidenciaron que la eficacia fue mucho mayor en el primer año, de 76%. Frente a la neuralgia posherpética, que esto sí que nos puede interesar porque sabéis que el herpes zóster tiene ciertas recurrencias, es decir, se puede producir a lo largo de toda la vida varios episodios, pero si nos evitamos las complicaciones, bueno, pues algo ganamos. La eficacia vacunal fue de casi un 90%. Y luego la reducción del dolor asociado al herpes zóster, con esta vacuna se redujo en un 40% respecto al grupo control que se les administró placebo. Los acontecimientos adversos frecuentes que se relatan en más de un 80% de los casos son dolor local, eritema o hinchazón en el punto de inyección. En el caso de los tumores sólidos en tratamientos con quimioterapia, bueno, el tamaño muestral ya fue mucho más bajo y aquí se jugó con 2 pautas. Una de ellas era administrar la primera dosis entre 8 y 30 días antes de iniciar el tratamiento y la otra pauta fue en torno al día antes, día después de introducir el tratamiento. La segunda dosis se puso al mes de la primera. También hay que destacar que no solamente se hizo una aleatorización 1 a 1, sino que una vez ya se había dividido los grupos por tratamiento con Shingrix o con placebo, también se realizó una aleatorización en cuanto a las pautas que he indicado, esta vez en una proporción de 4 a 1. ¿De acuerdo? 4 pacientes entrarían en el grupo de la dosis previa al mes de iniciar la quimioterapia, frente a uno que se le pone justo el tratamiento un día antes o un día después de iniciar la quimioterapia. Los resultados que se arrojan, bueno, pues son bastante evidentes. Hay una mayor respuesta vacunal humoral y una mayor respuesta vacunal celular, casi un 90%. Y también, ahora os enseñaré los gráficos, la mejor respuesta humoral y celular se produjo en aquellos pacientes a los cuales se les había puesto la primera dosis un mes antes de iniciar la quimioterapia. Con acontecimientos adversos que, aparte de los locales, se describieron, aquí fueron fatiga, mialgia, cefalea o síntomas gastrointestinales, una proporción de un 30 a 20% de los casos. Bueno, pues como podéis ver, en el primer gráfico, los 2 gráficos arriba, el A y el B, se describe lo que es la respuesta humoral y la de abajo la respuesta celular. Como podéis ver, lo que sería la barra de azul más clarito es aquellos pacientes a los cuales se les ha puesto la vacuna un mes antes de iniciar la quimioterapia. Y se puede ver que, evidentemente, frente al placebo es mucho más alta la respuesta, pero también hay una diferencia significativa con aquellos pacientes que se les puso el tratamiento, bueno, lo que sería el Shingrix, justo en el día antes o después de iniciar la quimioterapia. Eso respecto a lo que es la respuesta humoral. También la respuesta celular se evidenció más de lo mismo. En cuanto al trasplante renal, bueno, el siguiente estudio son 264 pacientes. La primera dosis se administró de 4 a 18 meses post-trasplante, una vez que ya estaba estable el paciente. La segunda dosis se puso al mes de la primera. Y los resultados, bueno, pues lo mismo. Tenemos que cumplieron los objetivos. Estamos hablando de que los objetivos que se pusieron en estos ensayos fueron de 60% de respuesta y los cumplieron. En el caso de la respuesta vacunal humoral es de un 80% y en la respuesta vacunal celular de un 71%. Y estos resultados fueron incluso mayores, estamos hablando de casi un 85 o 90% en pacientes que eran más jóvenes, es decir, en los menores de 50 años. Acontecimientos adversos, bueno, también describieron en las mismas proporciones que los otros, adversos locales, estamos hablando de dolor, eritema, hinchazón en el punto de inyección, y sistémicos, con fatiga, mialgia, cefalea o síntomas gastrointestinales. Y ya por último, el último estudio fue el del VIH. Aquí tenemos una muestra muchísimo más pequeña, estamos hablando de 123 pacientes, y uno de los criterios de inclusión para llevar a cabo este estudio o introducir a estos pacientes es que por lo menos estos pacientes debían de estar ya diagnosticados desde hace más de un año y que además tenían que tener ya puesta una terapia antirretroviral. Y realizar una estratificación por la terapia antirretroviral que les estaban administrando y también por el recuento de células en 3 estratos. Estamos hablando de un estrato sería
de 50 a 200 células, otro por encima de 200 y otro por encima de 500. Aquí introdujeron una dosis más, que es a los 6 meses. Pusieron la primera, la siguiente a los 2 meses y la última a los 6 meses de la primera dosis. La mediana de seguimiento fue de 18 meses. Y los resultados que observaron fueron los siguientes. Una respuesta vacunal humoral de más del 90%, una respuesta vacunal celular un poco más baja, ya un 64%, y evidenciaron que la pauta de 3 dosis no arrojaba unos beneficios superiores a la pauta de 2 dosis. Como podéis ver, bueno, las flechitas indican el momento de administración de cada dosis, con lo cual tenemos que la diferencia que hay entre la primera respuesta, una vez ya completada la segunda dosis, no es mucho más alta que al introducir la tercera dosis. Esto en la respuesta celular se ve muy bien. Y en el gráfico de abajo, en el B, en la respuesta humoral, también se evidencia lo mismo, que la diferencia que hay entre el M2 y M3 son los meses. Entre el mes 2 y el mes 3 es muy parecida al introducir la tercera dosis, que es en el M6, que es el M6, respecto al M7. Bueno, pues con todo esto, en la ponencia de 25 de marzo del 2021 del programa y registro de vacunaciones, se arrojaron las recomendaciones de vacunación frente al herpes zóster. Estamos hablando que Shingrix se aprobó por la EMA en 2018. Se puede encontrar en las farmacias, pero evidentemente sí que tiene una prescripción médica en el caso de estos pacientes. De momento, en la Comunidad de Castilla-La Mancha se ha empezado priorizando por estos pacientes. En la Comunidad de Madrid ya se está poniendo adultos mayores de 70 años y quieren comenzar también con adultos de más de 60 años dentro de poco. La primera franja etaria ha cubierto de 70 a los 80 años y ahora quieren bajar un poquillo más. Pero también están vacunando los grupos de riesgo que vamos a comentar. Bueno, pues con estas instrucciones, el SESCAN también realizó su proyecto, su estrategia de vacunación en grupos de riesgo, que ahora mismo son estos 6. Trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órganos sólidos, tratamientos con fármacos anti-JAK, pacientes VIH, hemopatías malignas y tumores sólidos en tratamientos con quimioterapia. Como podéis ver, la estrategia de vacunación es la siguiente. La primera etapa se van a cubrir los primeros 4 grupos y en la segunda etapa estos 2 últimos. De momento se especifica que aquí en Guadalajara los pacientes que se pueden ver beneficiados de esta vacuna son unos 1.700 pacientes. Y evidentemente con esta estrategia, bueno, pues nos facilita bastante la hora de la vacunación. Las condiciones importantes de la administración evidentemente son las siguientes: que tengan los pacientes antecedentes de infección por virus de la varicela zóster. Puede ser que hayan pasado la varicela o que hayan tenido ya algún episodio de herpes zóster. Evidentemente, si no sabemos si tienen o no antecedentes, también nos vale ver si han tenido una serología positiva. Si tienen una serología positiva, quiere decir que de alguna manera u otra, aunque no hayan presentado clínica, se han infectado. Y luego también, evidentemente, que una indicación para poder poner cualquier vacuna es que no tengan ninguna alergia a ninguno de los componentes de la propia vacuna. Bueno, pues para que os hagáis una idea, esto es un estudio del Centro Nacional de Epidemiología sobre las vigilancias de las enfermedades infecciosas y, bueno, pues a los encuestados se les realizó una pequeña encuesta de si se acordaban de tener antecedentes de ciertas enfermedades. Bueno, evidentemente la varicela destaca que más de la mitad, 52%, reflejaba que sí que había pasado la varicela. Pero no solamente eso, es que también en un estudio que se realizó sobre seroprevalencia a nivel nacional, esta muestra es muy pequeña, estamos hablando de unos 2.000 participantes, pero se puede ver cómo la serología fue positiva y es bastante alta, sobre todo en los pacientes que son mayores de 30 a 39, bueno, los participantes mayores de 30 años. Hay un estudio también realizado en la Comunidad de Madrid recientemente que han evidenciado que la seroprevalencia es muy alta. Estamos hablando de que los mayores de 50 años, casi el 96% de las personas han pasado la varicela, pero hay casos en los cuales no ha podido pasar la varicela. También hay que comentar que la vacunación frente a la varicela se introdujo en el calendario del niño en 2016, la vacuna es Varivax, y se ponen 2 dosis, una a los 15 meses y la siguiente dosis es entre los 3 y los 4 años. Por lo tanto, ya también empezamos a tener gente que se ha vacunado frente a la varicela. Bueno, también en esta estrategia se definió el tiempo o los periodos óptimos para la vacunación, la administración de esta vacuna. En el caso del trasplante autólogo o halogénico es a los 2 meses del trasplante. En el caso de los trasplantes de órganos sólidos
Iniciar la vacunación antes del trasplante sería lo óptimo. Evidentemente, hay situaciones en las que no se puede producir. Si se pone la primera dosis antes del trasplante, la segunda dosis se recomienda ponerla a los 4 o 8 meses post-trasplante. Y si no es posible realizar la administración ni de la primera ni de la segunda dosis, antes del trasplante se recomienda iniciar la pauta a los 4 o 8 meses, preferiblemente cuando el órgano tenga ya una función estable y el paciente esté con tratamiento inmunosupresor de mantenimiento. En el caso de los anti-JAK es lo mismo. Lo más óptimo es comenzar antes del tratamiento y si no es posible siempre hay que buscar una ventana, un periodo de ventana y evitar la vacunación, sobre todo en los periodos de brotes. En el caso de los VIH no se precisa una ventana de vacunación, pero se recomienda encarecidamente que ya sean unos pacientes que lleven tiempo estable con la enfermedad, que ya estén con tratamiento antirretroviral de por lo menos un año. En el caso de las hemopatías malignas, también vacunar antes de empezar el tratamiento. Si no es posible, bueno, pues administrar la primera dosis 10 días antes de iniciar el primer ciclo de tratamiento y luego buscar también otro periodo de ventana para poner la segunda. Si se ha iniciado el tratamiento, pues se busca siempre el estado de menor inmunosupresión y mayor estabilidad clínica. En los tumores sólidos en tratamientos con quimioterapia ocurre lo mismo. Siempre lo más óptimo es iniciar la administración de la vacuna antes de cualquier tratamiento, que vaya a ser inmunosupresor y bastante alto. Si no es posible completar la vacuna antes de iniciar la quimioterapia, pues podemos poner la segunda dosis en el momento más adecuado después de iniciar la quimioterapia, intentar pues eso, guardar por lo menos 4 semanas o 2 meses. Y si no se ha administrado ninguna dosis antes de comenzar la quimioterapia, pues comenzar la vacunación después de completar la terapia antitumoral o buscar los periodos ventana en los cuales el paciente tenga un estado de menor inmunosupresión o mayor estabilidad clínica. Bueno, dudas que pueden surgir con esta vacuna son unas cuantas. Primero, ¿qué ocurre si ponemos, por ejemplo, una dosis a primeros ahora de noviembre y ponemos la siguiente a mediados de noviembre? Es decir, no estamos respetando por lo menos la pauta acelerada, que sería de 4 semanas. Pues que esa segunda dosis no nos vale. Pero ¿cuándo podríamos poner la verdadera segunda dosis? A las 4 semanas de ese fallo, ¿vale? Luego, si han pasado más de 6 meses para poner la segunda dosis, bueno, pues medicina preventiva, en el caso de las vacunas, hay un dogma que es dosis puesta, dosis que cuenta. Con lo cual, no habría que reiniciar la pauta de vacunación. Se le pone la segunda dosis cuando se pueda y ya está. ¿Es necesario administrar una tercera dosis? Bueno, no es necesario, pero todavía se está estudiando este caso ya para población en general y habría que valorar individualmente cada caso. Si hay reacción adversa, ¿es necesario poner la segunda dosis? Bueno, solamente en casos de anafilaxia no habría que poner la segunda dosis, ¿de acuerdo? Es una contraindicación extrema. ¿Es posible que la vacuna produzca herpes zóster? No, no puede producir herpes zóster porque estamos hablando de una vacuna recombinante, es decir, no hay un virus vivo atenuado en esta vacuna. ¿La vacuna de la varicela, que es Varivax, puede producir herpes zóster? Sí puede producirla, eso tenedlo en cuenta porque es una de las condiciones para poder luego vacunar a gente ya vacunada previamente de varicela con esta vacuna. ¿Los antivirales pueden interferir en la respuesta a la vacuna? Evidentemente no, también estamos hablando que es una vacuna bastante segura, no es de virus vivos atenuados y, por lo tanto, no afectaría a los antirretrovirales a esta vacuna. Coadministración, ahora que ya estamos un poco más en periodo de COVID y de gripe, de las siguientes dosis que nos ponemos, sí se puede poner. Por una parte, se ha evidenciado que hay estudios ya que la coadministración con, por ejemplo, las vacunas polisacarídicas de neumococo, la conjugada, que son Prevenar y Neumovax, no habría problemas, con la vacuna del tétanos tampoco, ni con la de la gripe estacional. Hay una recomendación respecto a la vacuna del COVID-19 por la Agencia Sanitaria de Reino Unido que recomienda separarlas por lo menos esta vacuna, es decir, el Shingrix, de la del COVID-19 al menos 7 días, por una mera razón, para poder atribuir, si ocurren algunos síntomas o algunos efectos adversos, saber de qué vacuna estamos hablando, es decir, a quién atribuir, a cuál de las dos vacunas atribuir estos síntomas o estos efectos. Si hay antecedentes de vacunación frente a la varicela recientes, ¿cuánto hay que esperar? 8 semanas mínimo. Es decir, que si nosotros ponemos la vacuna de la varicela, Varivax, habría que esperar 8 semanas para poder vacunar a este paciente de Shingrix, con la Shingrix. Si hay problemas de coagulación, ¿se puede vacunar al paciente? Evidentemente sí, pero esto hay que siempre hablarlo con el médico que le esté llevando y si no hay contraindicación médica se le puede poner, como cualquier otra vacuna. Si estoy sufriendo un episodio actual y ese episodio de herpes zóster está activo, ¿se puede vacunar?
hay que esperarse, ¿de acuerdo? Las recomendaciones que hay que esperarse, hay que ver que ya no hay lesiones activas, es decir, que ya no tenemos las vesículas, ya hay costras o incluso se están eliminando y en este momento se podría poner al paciente la vacuna. ¿Hay riesgo en las mujeres gestantes? No se ha evidenciado, no se ha estudiado todavía este apartado y se recomienda no administrarla. Evidentemente habría que posponerla y ponerla después del embarazo. ¿Y hay riesgo para las mujeres que estén dando el pecho a los niños? En principio no supone un riesgo, se puede vacunar. Bueno, esto respecto a la vacuna y ahora empezamos ya lo que sería la actividad que estamos realizando en el hospital. A mediados de verano, en junio, bueno, pues se mandó un correo, se distribuyó por todos los servicios para captar a aquellos pacientes que ahora mismo, bueno, pues con estos 6 grupos que hemos comentado, podamos vacunarlos de esta vacuna, incluso captarlos para ver si están bien vacunados y de esta manera, bueno, pues completar sus pautas, su calendario de vacunación de grupos de riesgo, que aquí no se está realizando y que es uno de los objetivos de nuestro servicio. Bueno, ¿cómo podéis mandarnos las interconsultas o más bien derivarnos los pacientes? Se ha creado en el formulario de Mambrino, en el catálogo de interconsultas, una de medicina preventiva que es interconsultas vacuna de riesgo. Una vez clicáis aquí, pues aparece un formulario en el cual pues tenéis que rellenar varios campos. El motivo de interconsulta, lo clásico, comentarnos antecedentes del paciente, la enfermedad diagnosticada y también aquí nos podríais facilitar mucho el trabajo si sabéis si este paciente ha podido pasar la varicela, ha tenido antecedentes de infección por el virus de la varicela zoster o incluso también comentarnos el tratamiento que se le va a poner o los periodos ventana más óptimos, es decir, cuándo va a empezar, por ejemplo, con el tratamiento inmunosupresor, como lo hemos puesto aquí abajo, con una fecha de inicio, que esa sí que sería recomendable rellenarla, sobre todo para nosotros organizarnos y darle prioridad a unos pacientes frente a otros en los cuales podemos jugar un poco con el factor de tiempo. Y la actividad de nuestra consulta hasta la fecha. Bueno, hasta la fecha hemos visto a 330 pacientes, de 400 hay 70 que no han acudido, y de estos 330 pacientes que han acudido, bueno, hemos de momento vacunado a 295 pacientes que evidentemente hay 140 que todavía no han terminado la pauta. De los grupos de riesgo que hemos vacunado, pues destaca el del VIH, que hemos vacunado ya a casi 200 pacientes con alguna de las dosis, y seguido del trasplante de renal, que son 92 pacientes de momento vacunados. En los pacientes con tratamiento anti-JAK, estos ya empiezan a ser un poco más cuentagotas, ya utilizando el formulario de interconsultas, y de momento hemos vacunado a 4 pacientes. También hemos estudiado un poco los antecedentes, pues para saber a lo que nos ateníamos a la hora de vacunar. Como veréis, más de 200 pacientes sí que tenían antecedentes epidemiológicos, es decir, habían pasado la varicela, lo recuerdan, o haber tenido algún episodio de herpes zóster. Hay algunos pacientes que incluso han venido con neuralgias posherpéticas de larga duración, o también tenemos algún paciente que ha tenido, por ejemplo, está ciego a causa del herpes zóster. O sea, estamos hablando de una enfermedad que en su mortalidad no es muy alta, pero evidentemente la calidad de vida se ve muy afectada. En cuanto luego a otros antecedentes, bueno, hemos evidenciado que hay algunos pacientes que no nos comentaban ningún antecedente y hemos podido sacarles una serología. Y tenemos bastantes que sí que tenían serología positiva y otros que desde nefrología se les ha realizado una serología previa a nuestra consulta y también nos han descrito antecedentes. Luego, un grupo muy pequeño de unos 6 pacientes sí que están vacunados frente a la varicela, entonces también es otra condición para que nosotros les podamos vacunar de Shingrix, son muy poquitos, y de todos aquellos que les hemos sacado serología, solamente ha habido 3 pacientes que tenían la serología negativa. Y luego hay otro grupo que no tenían antecedentes y no hemos podido sacar una serología. Nos hemos apoyado un poco en la vacunación para poderles vacunar a estos pacientes, sobre todo los estudios de seroprevalencia que hay y también por su edad. Son pacientes de más de 55 años, 60 años, bastante añosos en este caso. Y bueno, en total de los pacientes con serología, lo he dejado aquí abajo, son 56 pacientes y a títulos de anticuerpos, bueno, pues tenían unos 1.654. Hay pacientes que tienen 300 y hay otros que tienen 4.000. O sea, esto es muy diverso. Tampoco hemos estudiado si posteriormente a poner la primera dosis o la segunda dosis, es decir, los pacientes que han terminado la pauta completa, que si les ha aumentado o no el título de anticuerpos, es decir, la respuesta humoral. Y bueno, en cuanto a las pautas de vacunación, ¿cómo lo estamos llevando? Bueno,
El gran grueso de pacientes en color naranja son los pacientes que no han terminado la pauta, es decir, solamente tienen una dosis, y los verdes que ya tienen 2 dosis. Como podéis ver, bueno, pues en el caso de los anti-JAK, sí que de los 4 que teníamos, la mitad ya sí que tiene la pauta completa. En el caso de los trasplantes hematológicos, aquí ya también estamos terminando con este grupo, al igual que el trasplante renal. Estos 2 grupos, tanto trasplante de células hematopoyéticas como el trasplante renal, fue con los que empezamos en mayo, con lo cual, después del verano y teniendo sobre todo el periodo de 2-6 meses para vacunarles, pues evidentemente ya estamos completando su pauta. Con el VIH ya nos metimos más cara a junio y pues evidentemente pasando 2 meses, 3 meses, ya estamos en los meses en los cuales estamos también terminando su pauta y vamos bastante bien. Más de 50 pacientes de los 188 pues ya tienen su pauta completa. Y bueno, a menos conclusiones así, pinceladas que quiero dejar de esta sesión, es que el herpes zóster es una patología con incidencia ascendente y que puede afectar enormemente a la calidad de vida de aquellos que lo padecen. El segundo punto es que la vacunación frente al herpes zóster, con esta vacuna, con Shingrix, reduce de manera significativa la aparición del herpes zóster y de sus posibles complicaciones, como puede ser la neuralgia posherpética. También nos han descrito pacientes que al poner la primera dosis tenían todavía ciertos síntomas residuales del herpes zóster que habían tenido o muy previo o muy recientes o de hace tiempo y, por ejemplo, les ha desaparecido. Y luego también destacar que es una vacuna con una gran eficacia y seguridad y está destinada sobre todo a personas mayores de 50 años y adultos mayores de 18 años. Yo entiendo que en el calendario de adultos, seguramente el próximo año, en esta comunidad también se intente introducir. Y por último, bueno, pues el objetivo de nuestro servicio es aumentar nuestra cartera de servicios, valga la redundancia, con introduciendo la consulta de vacuna de riesgo, que se realiza en otros hospitales, tanto el SESCAN como en el resto de España, y que es muy importante porque tenemos que vigilar que los pacientes a los cuales estamos poniendo tratamientos inmunosupresores muy altos estén bien defendidos frente a cualquier infección. Bueno, os dejo también aquí la bibliografía de interés de algunos de los ensayos, también de la ficha técnica de la propia vacuna. Y nada, pues muchísimas gracias y quedo a disposición de vuestras preguntas.